Buen día, queridos hermanos. En este hermoso folleto, El amor de Dios y su justicia, el tema de hoy es muy especial. Titula El amor es el cumplimiento de la ley. Y mis hermanos, no se olviden predicar, no se olviden de compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para estudiar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque nos traes otra vez para estar en comunión contigo y estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y bendícenos en todas nuestras necesidades. Cuida, Señor, de aquellas personas que han puesto un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a sus pedidos. Bendíceles y también te pedimos por una bendición especial para nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria de este tema está en Romanos 13:8 y vamos a leer y dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La semana pasada hemos estudiado: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esta semana estamos estudiando el amor es el cumplimiento de la ley. Y el primer día titula La ley del amor. Y vamos a ir a los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 y 2. La introducción de los 10 mandamientos tiene que ver con algo especial. Miren lo que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios en su introducción de los 10 mandamientos les dice: yo soy tu libertador, yo le saqué de la opresión, yo soy tu salvador. Y entonces presenta los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, 3 al 17, y un resumen de los mandamientos dice así: el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen, etcétera, etcétera. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Este es un resumen de los 10 mandamientos. Si leemos Éxodo 20, 3 al 17, están ahí los 10 mandamientos en forma completa. Pero en estos 10 mandamientos hay una división especial. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia Dios, y del quinto al 10º mandamiento tienen que ver con nuestra relación hacia el prójimo. Y miren lo que dijo Jesús en Mateo 22, 37 al 38, refiriéndose a los mandamientos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Entonces Jesús se refiere a los primeros 4 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces la ley del amor
dice que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero luego Jesús dijo en Mateo 22, 39 y 40, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo, la segunda parte es semejante, tiene que ver con el amor, y esta vez con el amor ¿a quién? Con el amor al prójimo. El primero es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo. Entonces los mandamientos de Dios se resumen en dos categorías: amar a Dios los primeros 4 y amar al prójimo del 5º al 10º. Y miren lo que añade Jesús: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor es el fundamento de la ley de Dios, sí, de la ley de Dios, que en Romanos 13:9 el apóstol Pablo enfatiza esta segunda parte. Miren lo que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Entonces el apóstol Pablo, refiriéndose a la segunda parte de la ley de Dios, enfatiza y dice: en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, entonces el resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Es el fundamento de la ley de Dios. Y vamos a ir a la segunda parte y nos muestra por qué es el fundamento de la ley de Dios. Titula: la ley es santa, justa y buena. Vamos a hablar de la ley de Dios porque es una ley especial. Miren lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Luego miren lo que dice Romanos 7, 7 y 12. Esta parte: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, toda la ley de Dios es santa, justa y buena, porque, como hemos visto en lecciones pasadas, reflejan el carácter de Dios. Y como la ley refleja el carácter de Dios, Pablo hace algunas preguntas. Romanos 7, 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, sino ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué? Miren lo que dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me muestra que he cometido pecado. Por ejemplo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces la función de la ley es mostrarme que he pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué me muestra que he pecado? Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley me muestra que he pecado. Entonces el que comete pecado infringe la ley. Entonces el que no obedece la ley comete pecado. ¿Y quién comete pecado? ¿Quiénes son los que cometen pecado? Lamentablemente todos. Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron,
Todos hemos quebrantado la ley de Dios. De alguna u otra forma quebrantamos la ley de Dios. Y si hemos cometido pecado, ¿qué es lo que sucede? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando pecamos, cuando estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que pasa con nosotros, con el ser humano? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por ser pecadores, merecemos la muerte. Todos merecemos la muerte, pero podemos alcanzar vida eterna. Hay una oportunidad de alcanzar la vida eterna. Por eso dice aquí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué solamente en Cristo? Porque miren lo que dice Hebreos 4:15. Esta parte, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo entonces no infringió la ley, no pecó, no quebrantó la ley. Por eso él mismo dijo, Mateo 5:17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para cometer pecado, no he venido para infringir la ley, para quebrantar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sí, mis hermanos, Cristo vivió sin pecado. Cristo cumplió la ley de Dios. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Miren lo que dice 1 Corintios 15:3, esta parte. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quiénes son pecadores? Nosotros. Por ser pecadores merecemos la muerte, pero Cristo murió por nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos, Cristo sufrió por nosotros. Y por esa muerte, ¿qué es lo que puede ocurrir con nosotros? Romanos 3:24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si aceptamos por fe a Cristo, Dios nos justifica perdonando nuestros pecados. Dios se olvida de nuestros pecados, no importa qué hayamos cometido. Dios nos ofrece y nos da la salvación. Solamente hay que aceptar por fe, por medio de la fe en su sangre. Qué gran Dios tenemos, mis hermanos. Vamos a pasar al día 3. Estamos viendo que el amor es el fundamento de la ley de Dios, que la ley es santa, justa y buena, que el que comete pecado infringe la ley, que por ser pecadores merecemos la muerte,
pero que Cristo murió por nuestros pecados y que si aceptamos por fe a Cristo, Dios nos justifica perdonando nuestros pecados. Ahora el título del tercer día dice la ley y la gracia. Hemos leído en Romanos 3, 24 y 25 y aquí dice, justificados gratuitamente por su gracia, solamente por la gracia de Dios, y eso es gratuito. Miren lo que dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el énfasis, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si aceptamos por fe a Cristo, Dios nos justifica perdonando nuestros pecados, y aquí la palabra clave es Cristo. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La realidad es que solo en Cristo podemos ser salvos. No hay otro camino hacia la salvación. Por eso aquí dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra realidad es que no podemos ser salvos por cumplir la ley, porque solo en Cristo podemos ser salvos. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? ¿Por qué Dios nos pide que guardemos la ley? ¿Por qué? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Cuando aceptamos a Jesús por fe, entonces Dios nos crea de nuevo. Miren lo que dice Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que nacer de nuevo, tal como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si aceptamos por fe a Cristo, somos hechura de Cristo, nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, ¿qué es lo que pasa? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando nacemos en Cristo todo es nuevo para nosotros, todo cambia. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está cambiando completamente este corazón que infringía la ley, que quebrantaba la ley, que cometía pecado, es cambiado. Dios pone su ley en nuestro corazón. Entonces, otra realidad es que si aceptamos a Cristo por fe, Él cambia nuestros corazones. Si antes hemos sido pecadores, rompíamos, quebrantábamos la ley, ahora la ley está en nuestros corazones. Ahora guardamos la ley. ¿Por qué? ¿Por qué ahora guardamos la ley? Miren lo que dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Por qué guardamos la ley, mis hermanos? Porque Jesucristo nos ayuda a guardar la ley, no para que seamos salvos.
Cristo nos salva, solo en Cristo podemos alcanzar la salvación, pero cuando Cristo está en nuestros corazones, entonces Él hace que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Por eso Efesios 2:8 al Dios continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ya no para cometer pecado, sino para andar en el camino de Dios, para guardar su ley. Entonces, otra realidad es, si aceptamos a Cristo, Él nos va a ayudar a guardar su ley. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios si hemos aceptado a Cristo por fe, si amamos a nuestro Dios. Vamos a pasar al cuarto día. Hasta ahora hemos visto que el amor es el fundamento de la ley de Dios, que la ley es santa, justa y buena, que en la relación ley y la gracia, la realidad es que solo en Cristo podemos ser salvos. Otra realidad es que no podemos ser salvos por cumplir la ley. También hemos visto otra realidad. Si aceptamos a Cristo por fe, Él cambia nuestros corazones. Y si Cristo cambia nuestro corazón, ¿cuál es la otra realidad? Si aceptamos a Cristo, Él nos va a ayudar a guardar la ley. Es por eso que hay una realidad más. Si amamos a Dios, debemos guardar su ley. Por eso el cuarto día titula El amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, 9 y 10, miren lo que dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a nuestro prójimo, a todos. A todos, ¿por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces el amor no hace mal al prójimo. Y mis queridos hermanos, el amor es un ingrediente importante en nuestra relación de fe con Dios. Porque podemos hacer muchas cosas como los fariseos, pero si no hay amor, no sirve para nada. Este ejemplo que hemos leído, Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante de la ley es cómo amamos a nuestro prójimo. Hay otros ejemplos importantes con relación a este amar al prójimo. Miren lo que dice Deuteronomio 5, 12, 13 y 15. Con relación al sábado: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces la ley, especialmente el sábado, es un memorial de la liberación de la esclavitud. El sábado nos muestra cuánto ama Dios a su
pueblo. Miren lo que dice Isaías 58, 6 y 7. Si leemos todo el capítulo 58, vamos a darnos cuenta que también habla del día sábado. Nos dice que el día sábado debe ser una delicia para nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Miren lo que dice Isaías 58, 6, 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Específicamente el sábado nos recuerda que hay que ayudar a las personas que más necesitan. Por eso el apóstol concluye: así que el cumplimiento de la ley es el amor es el cumplimiento de la ley. Con esa idea vamos a ir al siguiente día, no sin antes repasar lo que estamos aprendiendo. La realidad es, si amamos a Dios, debemos guardar su ley, que el amor no hace mal al prójimo, que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, que la ley, específicamente el sábado, es un memorial de la liberación de la esclavitud. Ahora vamos a ver en el quinto día, sobre todo, ámense mutuamente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Santiago 2, 8 al 10, miren lo que dice esta parte: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces no tenemos que hacer acepción de personas, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay que guardar toda la ley sin hacer acepción de personas. ¿Qué ley? ¿Qué ley hay que guardar? Miren lo que dice la primera parte: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué ley? La ley de amor, la ley real, en las palabras de Santiago, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Eso también se refleja en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces debemos amarnos mutuamente, sobre todo ámense mutuamente. ¿Por qué? Miren lo que dice la hermana de White: cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Qué importante es el amor. Qué importante es cumplir la ley, amar a nuestro prójimo, porque vamos a estar listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Miren lo que dice 1 Pedro 4, 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Relacionando con lo que dice la
hermana de Huay, el fin de todas las cosas se acerca. Estaremos listos para el cielo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos listos para el cielo cuando amemos al mundo como Él lo amó. Por eso, Primera Pedro continúa: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesucristo. Mis queridos hermanos, hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hay que hacer el bien sin hacer acepción de personas. Que Dios nos cuide y que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros. Que Dios nos cuide, mis hermanos.